En aquella gélida noche de diciembre, con las luces de la mansión brillando con fuerza y el silencio de una familia aún de luto, pensó que solo necesitaba guardar las apariencias, pero el destino tenía otros planes. Una niña, ciega, sola y hambrienta, emergió de la nieve, como guiada no por sus ojos sino por algo mucho más grande, y lo que sucedió después cambiaría para siempre 3 vidas, y tal vez la manera en que ves el amor, la familia y los milagros que ocurren cuando menos los esperas. Quédate hasta el final de esta historia y prepara tu corazón. Si te gustan las historias que conmueven y despiertan esperanza, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí cada historia es una lección de humanidad. El aire dentro de la mansión de Arthur, a las afueras de Montevideo, era pesado, casi demasiado denso para respirar. Olía a pino recién cortado, mezclado con el aroma de las galletas de jengibre que habían horneado los sirvientes, pero nada de eso le traía la alegría que debía. Para él esos aromas eran solo un recordatorio artificial de una felicidad que parecía pertenecer a otra vida, a otro hombre. Las luces del enorme árbol de Navidad centelleaban con un ritmo silencioso y metódico, reflejándose en los ojos distantes de Arthur, mientras observaba desde su sillón de cuero, incapaz de ver realmente la belleza forzada que se extendía ante él. Era Nochebuena, pero la sensación era de un profundo vacío. A su lado, en un sillón más pequeño, estaba sentada Laura. Con solo 8 años, llevaba un vestido de luto demasiado pesado para sus pequeños hombros. Su cabello rubio le caía sobre el rostro, ocultando unos ojos que, un año atrás, brillaban con la misma intensidad que las luces del árbol. Ahora, estaban apagados, fijos en un cuento que no había leído, con las páginas abiertas en el mismo sitio durante casi 1 hora. No había pedido ningún regalo, no había ayudado a decorar la casa. Su única presencia era una protesta silenciosa contra la celebración, una dolorosa lealtad a la ausencia de su madre. Arthur sentía la distancia entre ellos como un muro de cristal, frío e infranqueable. Podía ver el dolor de su hija, pero no sabía cómo llegar a ella. Cada intento de conversación se convertía en monosílabos. Cada gesto de cariño le resultaba incómodo e invasivo. Era un hombre acostumbrado a dirigir imperios empresariales, a tomar decisiones millonarias en cuestión de minutos, pero no encontraba las palabras adecuadas para consolar a su propia hija. La impotencia lo consumía, convirtiendo la lujosa sala de estar en una prisión dorada de silencio y tristeza compartida. Afuera de la ventana, la nieve caía en copos gruesos y perezosos, cubriendo el jardín impecablemente cuidado con un manto blanco puro. Era un paisaje de postal, sereno e intacto. Arthur se levantó, caminando lentamente hacia el ventanal. Necesitaba aire, aunque solo fuera el aire viciado de la habitación. El movimiento era una excusa para escapar de la mirada vacía de Laura, para buscar algo afuera que pudiera romper la monotonía de su angustia. Sus ojos recorrieron el césped, los suaves contornos de los árboles, la oscura línea de la verja de hierro en la distancia. Fue entonces cuando lo vio. Un movimiento sutil cerca de los grandes contenedores de basura, colocados discretamente a un lado de la propiedad, casi ocultos por la nieve acumulada. Al principio, parecía un animal, tal vez un perro callejero buscando refugio o restos. Era una mancha oscura contra el blanco cegador de la nieve. Arthur frunció el ceño, con una punzada de irritación surgiendo en medio de su melancolía. Se suponía que el personal de seguridad debía asegurarse de que nadie se acercara tanto, pero continuó observando. La curiosidad superó su irritación inicial. Algo en la escena lo cautivó. La figura se movió de nuevo y la silueta se hizo más nítida. No era un animal, era un niño, pequeño, acurrucado bajo un abrigo que parecía demasiado fino para el frío intenso. La figura se arrodilló. Sus pequeñas manos desnudas se hundieron en uno de los cubos de basura. Arthur sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una conmoción que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Estaba viendo a un niño, en Nochebuena, rebuscando comida en la basura. La irrealidad de la escena lo golpeó como un puñetazo en el estómago.
tan vívida y brutal que parecía una alucinación. Se acercó a la ventana, con la cara casi pegada al frío cristal. Ahora podía ver que era una niña. Sus movimientos eran lentos, pausados. No miraba lo que hacía. En cambio, sus pequeñas manos palpaban el contenido del cubo de basura con una extraña sensibilidad. Levantó la cabeza un instante, como para oler el aire, y Arthur lo notó. Sus ojos, incluso de lejos, parecían vacíos, desenfocados. No miraba nada. Estaba ciega. Al darse cuenta, el aire se le escapó de los pulmones con un silbido audible. En ese instante, la mansión, el dinero, el negocio, el árbol de Navidad, perfectamente decorado, todo perdió su significado. La opulencia que lo rodeaba se volvió obscena, una cruel burla de la imagen de esa niña frágil y ciega que luchaba por sobrevivir a pocos metros de su comodidad. No pensó en el protocolo, la seguridad ni en las implicaciones sociales. Un instinto primario, una fuerza que desconocía poseer, se apoderó de cada fibra de su ser. No era lástima, era algo más visceral. Era una orden interna, incuestionable y urgente. Se giró, un movimiento tan brusco, que Laura finalmente levantó la vista del libro, sorprendida. El rostro de su padre era diferente. La máscara de apatía se había desvanecido, reemplazada por una expresión de férrea determinación que no había visto en mucho tiempo. No dijo ni una palabra. Simplemente entró en el recibidor, cogió un grueso abrigo de lana de la percha y abrió la puerta principal, sin dudarlo. El viento gélido entró en la casa, trayendo consigo los sonidos apagados de la ciudad y el olor a nieve. Laura se levantó. La curiosidad finalmente rompió su tristeza. Corrió hacia la puerta, deteniéndose a una distancia prudencial, observando la silueta de su padre contra la blancura de la noche. Bajó los escalones del porche, con la nieve hundiéndose bajo sus caros zapatos, y caminó directamente hacia la niña junto a los cubos de basura. El corazón de Laura empezó a latir más rápido, una mezcla de miedo y anticipación. ¿Qué estaba haciendo su padre? La rutina de su dolor había sido destrozada por un suceso que no podía comprender. Arthur se acercó a la chica en silencio para no asustarla. A pocos metros de distancia, se detuvo. «¿Hola?», dijo, con la voz un poco ronca por la inactividad y la emoción. La chica se quedó paralizada al instante, con todo el cuerpo rígido. Soltó lo que sostenía y giró la cabeza hacia su voz, con su pequeño y sucio rostro alzado en una mezcla de alerta y miedo. Era la postura de alguien que ha aprendido a esperar lo peor de cualquier sonido desconocido. «No tengas miedo», continuó Arthur, suavizando el tono al máximo. «No te haré daño. Me llamo Arthur. ¿Cuál es el tuyo?». Avanzó con cuidado, extendiendo la mano lentamente, olvidando por un instante que ella no podía verlo. La chica permaneció en silencio, temblando visiblemente, no solo de frío, sino de terror. Sus delgados y pálidos labios estaban apretados. Su silencio fue una respuesta más contundente que cualquier grito. Vio entonces la delgadez de su rostro, los pómulos altos bajo su piel pálida, la suciedad que le cubría las mejillas. Un impulso protector lo invadió por completo. Se arrodilló en la nieve, ajeno a sus pantalones de diseñador y al frío que penetraba la tela. «Hace un frío glacial aquí fuera. Es Nochebuena. ¿Te gustaría entrar y calentarte un poco? Tenemos comida caliente», ofreció, con una voz llena de dulzura que lo sorprendió incluso a él mismo. Era una oferta simple y directa, proveniente de un lugar inalcanzable para la lógica. La chica, cuyo nombre era Lucía, aunque Arthur aún no lo sabía, dudó un largo instante. Percibió la ausencia de amenaza en la voz del hombre. No había ni rastro de la aspereza a la que estaba acostumbrada, ni de la impaciencia. Había algo cálido, algo seguro. Lentamente, casi imperceptiblemente, asintió. Un solo movimiento, pequeño, pero cargado con el peso de una confianza inmensa y desesperada. Para ella, aceptar era un riesgo tan grande como negarse. Arthur sintió un inmenso alivio. Se levantó, se quitó su abrigo, el grueso y cálido de lana, y se lo echó a los hombros. La prenda era enorme, envolviéndola como una manta. El aroma a hogar y seguridad la envolvió al instante. Volvió a extender la mano, esta vez hablando.
¿Puedo tomar tu mano? Te guiaré adentro. Lucía dudó solo un segundo antes de poner su pequeña y gélida mano en la de él. El contacto fue como una chispa, una conexión instantánea. La condujo escaleras arriba, con su pequeña mano firmemente sujeta por la suya. Al cruzar el umbral, la calidez de la mansión los envolvió. Lucía se detuvo con el rostro alzado, como si pudiera sentir la inmensidad del espacio, la calidez del fuego en la chimenea, los olores que a Arthur le parecían vacíos, pero que para ella eran un deleite sensorial. Respiró hondo, y por primera vez esa noche, un atisbo de algo más que miedo apareció en su rostro. Era asombro, puro y simple. Laura observaba desde la escalera con los ojos abiertos. Su padre, el hombre distante y triste, estaba allí, sosteniendo la mano de una niña sucia y desconocida, con el rostro transformado por una emoción que Laura no podía identificar. La niña en el centro de la habitación, envuelta en el abrigo de su padre, parecía una criatura de otro mundo, un ángel cubierto de hollín que había aterrizado en su silencioso e inmaculado hogar. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era el pesado silencio del dolor, sino un silencio de expectación, de asombro. Arthur miró la pequeña figura de Lucía y luego el rostro conmocionado de su hija. No tenía ningún plan, ni idea de qué diría o haría a continuación. Solo sabía que al traer a esa niña a su casa, no solo la había salvado del frío, había roto una barrera dentro de sí mismo, y tal vez, solo tal vez, dentro de esa casa, Lucía, al percibir la presencia de otra persona en la habitación, giró lentamente la cabeza hacia Laura. No podía ver a la chica en las escaleras, pero la sentía. Percibió la curiosidad, la tristeza y la soledad que emanaban de ella. Una pequeña, tímida e insegura sonrisa se dibujó en sus labios. Era la primera vez que sonreía desde que Arthur la encontró. Esa sonrisa era una promesa silenciosa, un presagio de que la sanación estaba a punto de comenzar, no solo para ella, sino para todos en esa habitación. El momento crucial había pasado. La puerta al mundo exterior se había cerrado, dejando afuera el frío y la nieve, pero al traer a Lucía adentro, Arthur había abierto otra puerta, una que conducía a un territorio desconocido y aterrador, pero también lleno de esperanza. Miró a las dos chicas. A una intentaba salvar desesperadamente de sí misma, a la otra acababa de rescatarla de la calle. En ese instante, comprendió que sus vidas estaban irrevocablemente entrelazadas. Arthur llamó a la ama de llaves, Elena, una mujer de mediana edad que había dirigido la casa con discreta eficiencia durante más de una década. Su orden fue clara, pero el tono era algo que ella nunca había oído. Había una urgencia protectora en su voz, una autoridad que no provenía del jefe, sino de su padre. Elena, por favor, prepara un baño caliente para nuestra invitada, y algo para comer, quizás un poco de sopa, ropa limpia también. Elena miró la pequeña figura empapada en el pasillo, luego el rostro de Arthur, y comprendió que las preguntas eran innecesarias. Asintió y desapareció por el pasillo. El proceso de cuidado fue un ritual de redescubrimiento para todos. Mientras Elena se encargaba del baño, Arthur permaneció cerca, como un centinela ansioso tras la puerta. Escuchaba el sonido del agua, las suaves voces de Elena explicando cada paso. Para Lucía, la sensación del agua tibia en la piel era un lujo casi olvidado, una caricia que limpiaba no solo la suciedad, sino también una capa del miedo y la dureza que la vida en la calle le había impuesto. Cada roce de jabón, cada gota de agua, era un recordatorio de una bondad que creía haber perdido para siempre. Cuando Lucía salió del baño, envuelta en una bata de franela de Laura, parecía una niña recién nacida. Su cabello oscuro y húmedo estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos delicados que antes habían estado ocultos por la suciedad. La llevaron a la cocina, donde la esperaba un tazón de sopa de verduras humeante. Comió despacio, con reverente concentración, sosteniendo la cuchara con ambas manos. No era el hambre desesperada de quien no sabe cuándo llegará la próxima comida, sino la profunda gratitud de quien comprende el valor de ese calor. Laura observaba todo desde una distancia prudencial,
Desde la puerta de la cocina, vio a la niña vestida comiendo en su casa, recibiendo la atención de su padre. Un complejo nudo de emociones se formó en su pecho. Había un atisbo de celos, la extrañeza de sentir su espacio invadido, pero también una fascinación irresistible. Esta niña era un misterio. No se parecía a ninguno de los niños de su escuela. Había una quietud en ella, una fuerza que Laura, protegida toda su vida, no podía comprender, pero sentía. Con Lucía, alimentada y abrigada, Arthur la condujo de vuelta a la sala. El fuego de la chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Se sentó en la mullida alfombra, invitando a Lucía a hacer lo mismo, intentando disimular su imponente figura para no intimidarla. «¿Cómo te llamas?», preguntó de nuevo con voz serena. Esta vez, ella respondió, «Lucía». Su voz era un susurro, pero clara como una campanilla. «Es un nombre precioso», dijo, y la sonrisa en su voz hizo que Lucía se relajara un poco. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas?», preguntó Lucía, volviendo la cabeza hacia Laura, que seguía rondando cerca de las escaleras. La pregunta la tomó por sorpresa. La niña ciega sabía que estaba allí, aunque no había emitido ningún sonido. Laura bajó el último escalón sintiendo la mirada de su padre. «Soy Laura», respondió, con la voz un poco más alta de lo que pretendía. Era la primera vez que hablaba directamente con la recién llegada, y las palabras le resultaron extrañas. Arthur vio la oportunidad, el pequeño puente que se formaba entre las dos soledades. «Laura, ¿por qué no le muestras tu habitación a Lucía? Quizás puedan jugar un rato». La sugerencia quedó flotando en el aire. Jugar era una actividad exiliada de aquella casa junto con la risa. Laura dudó, con el conflicto visible en su rostro. Mostrar su habitación era como mostrar su corazón, un lugar sagrado lleno de recuerdos de su madre. Pero algo en el rostro atento de Lucía, esperando su respuesta, la hizo asentir, tímidamente. Laura extendió la mano con un gesto inseguro. «Ven», dijo. Lucía, con la confianza que empezaba a florecer, encontró la mano de Laura en el aire y la tomó. La sensación de contacto la sorprendió a ambas. La mano de Laura era suave y cálida, la de Lucía pequeña, pero sus dedos tenían una firmeza que denotaba resiliencia. Subieron las escaleras juntas, escalón a escalón, mientras su padre observaba desde abajo, con el corazón encogido por una mezcla de esperanza y miedo. La habitación de Laura era el sueño de cualquier niño, una casa de muñecas victoriana, una estantería llena de libros coloridos y una colección de peluches que parecían montar guardia alrededor de la cama. Pero el espacio era estéril, excesivamente ordenado, como un museo infantil. «Este es mi oso, Barnaby», dijo Laura, cogiendo el oso de peluche más grande y poniéndolo en las manos de Lucía. Era un regalo de su madre, su tesoro más preciado e intocable. Lucía no vio el color del oso ni el desgaste de su pelaje. Lo abrazó sintiendo su textura con las mejillas y la barbilla. Sus manos exploraron cada costura, la forma de sus orejas, los duros botones de sus ojos. Lo sostuvo cerca de su pecho. «Es muy suave», dijo con dulzura, «pero se ve solo. Creo que extraña un abrazo». Las palabras, pronunciadas con la sencillez de una niña, impactaron a Laura con la fuerza de una revelación. Era exactamente lo que sentía. Laura se quedó sin palabras, mirando fijamente a la niña que sostenía a su oso. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía comprender la tristeza de un objeto inanimado? O tal vez no se refería al oso en absoluto. En ese momento, Laura sintió como si alguien finalmente la hubiera visto de verdad, no con los ojos, sino de una manera mucho más profunda. Una pequeña grieta apareció en el gélido caparazón que había construido a su alrededor. Arrullada por ese momento de conexión, Laura se acercó a su tocador y cogió una pequeña caja de madera. «Esto era de mi madre», susurró con la voz entrecortada. Abrió la tapa y empezó a sonar una melodía delicada y melancólica. Era una canción de cuna que su madre solía cantarle. Las notas llenaron el silencio de la habitación, cada una un eco doloroso de pérdida. Laura escuchó la música y sintió el peso de la añoranza. Lucía ladeó la cabeza.
escuchando con una atención que parecía absorber cada vibración. Sus ojos ciegos estaban cerrados y una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Al terminar la canción, el silencio regresó, pero era diferente. «Parecen estrellas bailando muy lentamente», dijo Lucía, una descripción tan inesperada y hermosa que dejó a Laura sin aliento. Nadie había descrito su dolor con tanta poesía, con tanta ligereza. Laura sintió una lágrima cálida correr por su mejilla. No era la típica lágrima amarga y solitaria. Era diferente, una lágrima de alivio. «La extraño», confesó Laura, las palabras saliendo como un suspiro, un secreto que guardaba con fuerza en su pecho. Esperaba una respuesta compasiva, un «lo siento» vacío, como decían todos los adultos. Pero Lucía no dijo nada por el estilo. En lugar de palabras, Lucía encontró la mano de Laura y la apretó. Su mano era pequeña, pero su apretón era firme y lleno de silenciosa comprensión. «Las personas que amamos profundamente nunca se van del todo», dijo Lucía en voz baja, como si compartiera un secreto del universo. «Se convierten en música, o en el aroma de la lluvia, o en el calor del sol. Solo tenemos que aprender a encontrarlas». Yombu, sabiduría en sus palabras era antigua, pura, proveniente de un lugar más allá de la experiencia. En ese momento, algo dentro de Laura se rompió y se reconstruyó. La imagen de su madre ya no era solo una dolorosa ausencia, sino una presencia que se sentía en otras cosas. La idea era tan reconfortante, tan llena de esperanza, que una risa temblorosa escapó de sus labios. Era un sonido oxidado por el desuso, un sonido que apenas reconocía. Una risa mezclada con lágrimas, pero una risa genuina. Afuera, en el pasillo, Arthur oyó el sonido. Se había acercado a la puerta, incapaz de mantenerse alejado, temiendo que la interacción saliera mal, pero entonces lo oyó, la risa de su hija, un sonido que no había oído en 365 días. Cerró los ojos, apoyó la frente contra la fría madera de la puerta y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El sonido de esa risa fue el regalo de Navidad más preciado que pudo haber imaginado. Se dio cuenta, con una claridad abrumadora, de que esta chica, Lucía, era más que una niña hambrienta a la que había rescatado del frío. Era una fuerza de la naturaleza, una pequeña sanadora que había entrado en su casa y en cuestión de horas había empezado a arreglar lo que su dinero y su poder jamás pudieron. No solo se había traído a la mansión, había devuelto la vida. Arthur se apartó de la puerta, dándoles espacio a las niñas. Bajó las escaleras sintiéndose más ligero que en todo el año. El silencio en la casa ya no era opresivo. Ahora lo llenaba la promesa contenida en esa pequeña risa que aún resonaba en sus oídos. Miró el árbol de Navidad, y por primera vez, las luces ya no parecían adornos vacíos, sino pequeños destellos de esperanza real y tangible. La Nochebuena aún no había terminado. Afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo de silencio, pero dentro de la mansión, una silenciosa transformación estaba en marcha. Una familia rota estaba siendo reconstruida por los dedos de una niña que no podía ver, pero que veía el alma de quienes la rodeaban. El gesto impulsivo de Arthur se reveló no como un acto de caridad, sino como un acto de salvación para su propia familia. La mañana de Navidad amaneció distinta. El sol brillaba sobre la nieve fresca, haciendo que el mundo exterior pareciera reluciente y nuevo. Dentro de la mansión, el cambio era menos visible, pero mucho más profundo. Arthur se despertó antes del amanecer, no por insomnio, sino por una sensación de anticipación que no había sentido desde la infancia. Bajó las escaleras y encontró la casa en silencio, pero no el silencio fúnebre de la noche anterior. Era un silencio tranquilo y expectante, como el de una casa que contiene la respiración antes de un momento de alegría. Poco después, Laura apareció en lo alto de las escaleras. No llevaba el pijama arrugado de quien apenas había dormido, sino un suéter rojo que a su madre le encantaba. Su primer gesto no fue mirar la pila de regalos bajo el árbol, sino mirar a su alrededor. «¿Dónde está?», preguntó con voz clara, sin la apatía que tanto había herido a Arthur.
La simple pregunta fue un regalo en sí misma, la prueba de que la atención de Laura finalmente se había centrado más allá de su propio dolor y en otra persona. Lucía ya estaba despierta, sentada en un pequeño sofá de la cocina con Elena. Sostenía una taza de leche caliente en ambas manos, disfrutando del calor. Su presencia en la cocina, un espacio normalmente funcional y sin emociones, la transformaba en un acogedor refugio. Cuando Laura entró, Lucía giró la cabeza y sonrió, una sonrisa genuina de reconocimiento. «Feliz Navidad, Laura», dijo. La frase, dicha con tanta sencillez, transmitía una sensación de normalidad y alegría que la mansión no había escuchado en mucho tiempo. El desayuno fue silencioso pero significativo. Arthur observaba a las dos chicas en la mesa. Laura, que apenas había probado la comida en meses, ahora comía tostadas, con la mirada yendo y viniendo entre su plato y el rostro de Lucía. Lucía, por su parte, saboreaba cada sorbo de jugo de naranja como si fuera el néctar más raro del mundo. Su gratitud por cosas tan pequeñas arrojó nueva luz sobre la abundancia que Arthur y Laura siempre habían dado por sentado, haciéndoles ver el valor de los detalles que se habían vuelto invisibles. Después del café, la atención se centró en el árbol y los regalos amontonados. Arthur temió un momento, imaginando que sería un doloroso recordatorio de celebraciones pasadas, y entonces surgió el problema obvio. No había nada allí para Lucía. Un lapsus que hizo que Arthur se sintiera ridículo. Había pensado en cobijo, comida y calor, pero no en el ritual infantil de la mañana de Navidad. Vio cómo el rostro de Laura se ensombrecía un poco al darse cuenta de lo mismo. La exclusión de Lucía, aunque involuntaria, le pareció cruel. Pero antes de que Arthur pudiera pensar en una solución improvisada, Laura actuó. Sin decir palabra, subió corriendo las escaleras. El sonido de sus pasos apresurados resonó por toda la casa. Arthur y Lucía esperaron en un silencio curioso. Lucía, percibiendo el cambio en la atmósfera, permaneció inmóvil, con las manos en el regazo y el rostro atento. No sabía qué eran los regalos de Navidad, pero entendía el lenguaje de las emociones y percibía la tensión y la anticipación en el ambiente. Laura regresó minutos después, con los brazos llenos. No traía un juguete cualquiera, sino una caja con una colección de conchas que ella y su madre habían recogido en la playa de Pocitos. Era uno de sus tesoros más sagrados. También llevaba una suave manta de lana, su favorita. Se arrodilló frente a Lucía y con conmovedora solemnidad colocó los objetos en el regazo de su amiga. «Esto es para ti», dijo, «para que puedas escuchar el mar cuando quieras y no vuelvas a pasar frío». Lucía tocó las conchas una a una, palpando sus texturas, sus espirales, sus bordes lisos y los quebrados. Se acercó una a la oreja, como Laura le había enseñado en un cuento. Un suspiro de asombro escapó de sus labios. Luego se envolvió en la manta, hundiendo el rostro en la suave lana. «Nadie me ha regalado nada», susurró, y la frase, pronunciada sin un rastro de autocompasión, golpeó a Arthur con la fuerza de un maremoto, revelando la profundidad del abismo del que la había sacado. Arthur observó la escena con un nudo en la garganta. Su hija, que se había aislado del mundo, ahora se abría, ofreciendo sus recuerdos más preciados para consolar a otra. Ese gesto de pura empatía fue la prueba definitiva de la transformación en curso. No se trataba de los regalos, sino del acto de dar, de compartir el alma. En ese momento, las dos chicas dejaron de ser solo amigas. Se convirtieron en hermanas, unidas por un vínculo que ninguna formalidad podía definir. La frágil alegría de ese momento se vio interrumpida por el estridente sonido del teléfono. Era la línea principal, un sonido generalmente asociado con asuntos urgentes de negocios o familiares. Arthur se levantó para contestar, rompiendo la magia del momento. Esperaba que fuera alguno de sus ejecutivos o un pariente lejano que llamaba para cumplir con una obligación navideña. «¿Hola?», dijo, con la voz aún apagada por la emoción que acababa de presenciar. Al otro lado de la línea se oía la voz de su suegro, un hombre práctico y algo severo que se preocupaba profundamente por Laura. «Arthur, feliz Navidad. ¿Cómo están? ¿Cómo está Laura pasando el día?».
La pregunta estaba cargada de genuina preocupación. Desde la muerte de su hija, había vigilado el bienestar de su nieta con constante ansiedad, y Arthur sentía el peso de esa desconfianza en cada palabra. «Estamos bien, Roberto. Sorprendentemente bien», respondió Arthur, y por una vez no mentía ni forzaba un optimismo que no sentía. «La verdad es que Laura está genial. Tenemos un invitado para Navidad, y eso ha cambiado las cosas». Había calidez en su voz, un orgullo incontenible. Quería compartir la pequeña victoria, el milagro que estaba sucediendo en su hogar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Un invitado? ¿Qué invitado? La voz de Roberto perdió su tono festivo, tornándose cautelosa e inquisitiva. ¿A quién traerías a casa por Navidad, Arthur? ¿A un amigo de Laura del colegio? La pregunta era lógica, pero la respuesta de Arthur distaba mucho de serlo. Dudó, sabiendo cómo sonarían sus siguientes palabras. La realidad del mundo exterior llamaba a la puerta. «No exactamente. Se llama Lucía», empezó Arthur buscando la manera correcta de explicar lo inexplicable. «La encontré anoche. Estaba en la calle». No se atrevió a decir lo de la basura. El solo hecho de decir «en la calle» le pareció una confesión de locura. El silencio que siguió al teléfono fue más pesado que cualquier acusación. «¿En la calle? Arthur, ¿me estás diciendo que sacaste a una niña de la calle y la pusiste en la casa con tu hija? ¿Te has vuelto loco?» La voz de Roberto era una mezcla de conmoción, ira y miedo. «¿Sabes quién es? ¿De dónde salió? ¿Está a salvo? Por Dios, piensa en Laura. Esto es irresponsable, es peligroso. Tienes que sacarla de ahí ya y llamar a las autoridades correspondientes». Las palabras de su suegro fueron como piedras, cada una un golpe a la burbuja de paz que sentía. Eran las mismas preguntas que la parte racional de su cerebro había ignorado la noche anterior. Eran las preocupaciones lógicas de un mundo que no se rige por impulsos compasivos. Por un instante, Arthur dudó, mientras la duda se apoderaba de su mente. ¿Había sido imprudente? ¿Estaba poniendo a su hija en peligro? Se giró y miró a su alrededor. Lucía le estaba enseñando a Laura a sentir la voz de cada concha. Laura, a su vez, reía. Un sonido cristalino y libre. La imagen era tan pura, tan llena de una luz innegable, que aplastó la duda en su pecho. Este momento no era peligroso. Era sanador. Este momento no era irresponsable. Era lo más responsable que había hecho en un año. La vacilación de Arthur se convirtió en una armadura de convicción. «Es una niña de 6 años, Roberto, ciega y sola. No es un peligro». Lo era. Su voz era baja pero firme como el acero. «Y se queda. Está a salvo aquí. Laura está a salvo aquí. Más segura y feliz que en mucho tiempo. Y eso es todo lo que importa». No pedía permiso ni aprobación. Estaba afirmando un hecho. Colgó el teléfono antes de que Roberto pudiera responder. Un acto abrupto que puso fin no solo a la conversación, sino también a su propia sumisión a las expectativas externas. Sabía que esto era solo el principio. Esa llamada fue la primera ola de un mar de juicios y complicaciones legales que seguramente vendrían después. La sociedad no acepta fácilmente que las fronteras entre ricos y pobres, entre familiares y desconocidos, se difuminen tan repentinamente. Arthur regresó a la sala, con el rostro serio pero decidido. Miró a las dos chicas, ahora completamente absortas en su propio mundo de conchas y secretos. Había tomado una decisión. La noche anterior había sido un impulso. Ahora, a la luz del día de Navidad, con la realidad llamando a su puerta, la convirtió en una promesa. Protegería a esa chica, protegería a esa nueva y frágil familia, sin importar el costo. La verdadera batalla apenas comenzaba. La paz recién encontrada era frágil, un cristal delgado que Arthur sabía que podía romperse en cualquier momento. Pasó el resto de la mañana de Navidad en un estado de alerta silenciosa, observando a las dos niñas con una ternura que lo sorprendió. No necesitaban mucho. Su simple compañía parecía el entretenimiento más fascinante del mundo. Se sentaron en la alfombra, y Laura, con una paciencia que Arthur desconocía, le describió los colores de los adornos del árbol a Lucía, quien sonrió y dijo qué color le parecía más bonito.
La tarde trajo consigo la inevitable consecuencia de la llamada de Roberto. El timbre resonó por toda la casa, formal e intrusivo, rompiendo el ambiente hogareño que habían empezado a construir. Arthur sintió un escalofrío. El instinto le decía que no era una visita de cortesía. Le pidió a Elena que se quedara con las chicas en la trastienda y fue a abrir la puerta, tenso, preparado para la batalla que sabía que se avecinaba. En su puerta estaban dos desconocidos, un hombre y una mujer, ambos vestidos con atuendos formales y sobrios que desmentían la Navidad. Llevaban maletines y un aire burocrático que parecía quitarle calor a la habitación. «Señor Arthur, ¿Morales?», preguntó la mujer con voz educada pero firme. «Somos del INAU, el Instituto de la Niñez y la Adolescencia. Recibimos un reporte sobre un menor no acompañado en su hogar. Necesitamos investigar la situación». Las palabras, aunque profesionales, sonaron como una sentencia. El sistema, con sus reglas frías e impersonales, había llegado. El mundo real, que había intentado mantener alejado, estaba ahora en su recibidor. Arthur sintió una oleada de furia, no contra ellos, sino contra la situación. Él, que podía mover los mercados con una llamada telefónica, ahora se sentía impotente en su propia casa, teniendo que justificar un acto de pura humanidad ante desconocidos que veían el mundo a través de un manual de procedimientos. Los invitó a entrar, manteniendo la compostura con un esfuerzo monumental. Los condujo a su oficina, una habitación oscura con paneles de madera que antes era su fortaleza, pero que ahora parecía una sala de interrogatorios. Les explicó la situación con la mayor calma posible, describiendo cómo había encontrado a Lucía, su estado y su impulsiva decisión de llevarla al calor. Omitió la parte sobre la cura que había traído, sabiendo que les parecería un disparate. El personal escuchaba atentamente, tomando notas en sus cuadernos. El hombre mayor, con expresión cansada, parecía haberlo visto todo. La mujer más joven tenía una mirada que oscilaba entre el escepticismo y una pizca de dulzura. «Entendemos sus buenas intenciones, señor Morales», dijo el hombre, «pero comprenda que existen protocolos para estas situaciones. La niña necesita ser escuchada, y por ley, debería ser remitida a un albergue acreditado para su evaluación». La palabra «refugio» golpeó a Arthur como un puñetazo. Imaginó a Lucía, pequeña y ciega, en un entorno estéril e institucional, rodeada de desconocidos, después de haber probado el calor del hogar, la mano de un amigo. La imagen era insoportable. «No irá a un refugio», dijo en voz baja y amenazante. Justo entonces, Laura apareció en la puerta de la oficina, agarrando con fuerza la mano de Lucía. Había oído las voces, y el miedo la había impulsado a actuar. «No se irá a ningún lado», dijo Laura, con una fuerza sorprendente en su voz infantil. «Su lugar está aquí, con nosotros». Se paró frente a Lucía como una pequeña leona, con el cuerpo tembloroso, pero la mirada firme. La empleada más joven observó la escena, y la máscara de profesionalismo de su rostro flaqueó. No vio a una víctima y a un secuestrador, sino a dos niños protegiéndose mutuamente. El personal insistió en que necesitaban hablar con Lucía, según el procedimiento. Accedieron a hacerlo allí mismo, en presencia de Arthur y Laura. El miembro del personal se arrodilló a la altura de Lucía. «Hola, Lucía. Me llamo Sofía. Estamos aquí para asegurarnos de que estés bien. ¿Puedes contarme qué pasó anoche?». Las preguntas eran suaves, pero el objetivo era claro: encontrar fallas en la historia, señales de alerta. Lucía, apretando con fuerza la mano de Laura, respondió con su cautivadora sinceridad. «Hacía frío», empezó. «El viento hacía un ruido triste. Me dolía el estómago de hambre». Entonces se oyó una voz que no estaba enfadada. No miró a Arthur, pero todos sabían de quién hablaba. La voz me abrigaba, olía a un lugar seguro. Luego hubo sopa, y una mano suave me llevó a ver una caja de música que toca estrellas. La sencilla y sensual historia de Lucía llenó la oficina. No había acusaciones ni miedo, solo un contraste brutal entre el frío y el calor, el hambre y la sopa, la soledad y la mano de Laura.
Sofía, la empleada, tenía lágrimas en los ojos. Miró a su compañero, quien carraspeó, visiblemente incómodo. La verdad de un niño es una fuerza poderosa, inmune a protocolos y normas. Aún así, dijo el hombre, recuperando la compostura, el procedimiento es claro. La ley existe para proteger al niño. No pudo terminar la frase. Arthur lo interrumpió, no con ira, sino con una calma que emanaba de lo más profundo de su alma. Se arrodilló también, poniéndose al mismo nivel que los niños y el personal. Fue un gesto de rendición y fortaleza a la vez. «Hablas de proteger a la niña», empezó Arthur, con la voz entrecortada por la emoción. «Pasé el último año intentando proteger a mi propia hija de una tristeza que mi dinero no podía curar. Esta casa era un mausoleo silencioso. Lo tenía todo y no tenía nada». Miró a Lucía. Entonces esta chica, que no tenía nada, llegó aquí y nos lo dio todo. No sé, enseñó a reír, nos enseñó a sentir. Miró directamente al personal con lágrimas corriendo por su rostro. Ella no necesita un refugio. Nosotros la necesitamos. No es un caso para procesar. Es una niña que necesita una familia. Y nosotros somos su familia. O al menos queremos serlo. La confesión fue total. Una admisión de su propia necesidad, su propio fracaso y su nueva esperanza. Entonces, hizo la declaración que cambiaría su vida para siempre. Quiero adoptarla. Quiero darle mi nombre, mi hogar, mi amor. Seguiré todas tus reglas. Llenaré todos los formularios. Pasaré por todas las evaluaciones. Haré lo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. Pero su lugar está aquí. El proceso empieza hoy, quedándose en casa. No era una exigencia. Era una súplica. Una promesa. Hubo un largo silencio en la oficina. El peso de la declaración de Arthur flotaba en el aire. La ley era la ley, pero la humanidad de la situación era innegable. Sofía, la secretaria, miró a su compañero. Él intercambió una mirada significativa. Se puso de pie y habló en un tono que era a la vez oficial y humano. Eso cambia las cosas. Podemos gestionar una custodia temporal de emergencia, bajo supervisión, mientras se inicia la petición formal. Pero será un camino largo y difícil, señor Morales. La tensión en la sala se disipó como la niebla. La amenaza inmediata de separación había pasado. Arthur sintió un alivio tan profundo que le flaquearon las piernas. No había ganado la guerra, pero sí, la batalla más importante. El personal se marchó poco después, dejando atrás un montón de papeleo y un atisbo de esperanza. La burocracia era abrumadora, pero ahora era un camino por recorrer, no un muro. Cuando se cerró la puerta principal, Arthur se volvió hacia las chicas. No dijo nada, simplemente abrió los brazos. Laura corrió hacia él, y por primera vez en un año, lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su pecho. Arthur entonces extendió la otra mano hacia Lucía, quien se acercó, tímidamente, y se dejó envolver por el abrazo. Allí, en medio del recibidor, los tres se convirtieron en uno. Sintió el pequeño cuerpo de Lucía a un lado y la firme presencia de Laura al otro. El abrazo fue incómodo, nuevo, pero real. Fue el sonido de 3 piezas rotas que se unen para formar algo nuevo y completo. Inhaló el aroma del cabello de Laura y sintió la silenciosa confianza de Lucía contra su cuerpo. En ese momento, él no era el multimillonario, el viudo, el empresario. Era solo un padre de 2 hijas. En Nochebuena, le abrió la puerta a una desconocida por impulso. El día de Navidad, luchó por ella por convicción. En poco más de 24 horas, su vida dio un vuelco y finalmente volvió a encarrilarse. El viaje sería largo, lleno de desafíos legales y juicios sociales, pero al ver sus cabezas apretadas contra su pecho, supo que tenía todo lo necesario para afrontar lo que le aguardara. La gran mansión a las afueras de Montevideo ya no estaba en silencio. No se llenaba de ruido ni música estridente, sino del suave murmullo de la esperanza. La niña ciega que rebuscaba entre la basura no solo había encontrado comida y refugio, había encontrado un padre y una hermana, y al hacerlo, le había enseñado a un hombre que tenía el mundo a sus pies que el verdadero valor de la vida no reside en lo que se posee,
sino en aquellos a quienes se pertenece. A veces no son los ojos los que ven lo esencial. Fue en la oscuridad, en el silencio y en el dolor que aquella niña ciega enseñó a una familia rota a volver a sentir y a amar de verdad. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegó este mensaje y cómo resonó dentro de ti. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite una señal de esperanza hoy. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia, que muy bien podría ser la tuya.